Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Dojo del Duelista y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un deck profile del deck de Monarcas que ha recibido un pequeño cambio en Ravalis, ya que nos han liberado Stoneforth, y además en la nueva expansión en Savage Strike ha tenido una carta que le funciona bastante bien, que vamos a ver después, así que vamos a ver un poquito cómo ha quedado actualizada la build de este deck. De primeras vamos a llevar triple Erebus de Underworld Monarch, es uno de los mejores. El efecto que tiene es que puede ser invocado por sacrificio, sacrificando un monstruo invocado por sacrificio. Además, si esta carta es invocada por sacrificio, podemos mandar dos cartas mágica o trampa monarcas con nombres diferentes de nuestra mano o deck al cementerio. Y si lo hacemos, barajamos una carta en la mano del oponente al azar, en el cementerio o en su lado del campo dentro del deck. Un efecto muy bueno porque vamos a poder hacerle un control bastante útil al adversario, quitándole algunas cartas de mano, sobre todo del campo, es muy importante, así que vamos a tenerlo bastante en cuenta. Además, una vez por turno, durante la main phase de cualquier jugador, si esta carta está en nuestro cementerio, podemos descartar una carta mágica o trampa monarca para seleccionar un monstruo en nuestro cementerio con 2400 o más de ataque y 1000 de defensa y añadirlo a la mano. Entonces nos va a hacer un recover bastante bueno, no solo de monarcas, sino también de otra carta que vamos a llevar, que va a ser este Danger Dogman, porque es de 2400.000, así que es una carta bastante útil. Vamos a llevar un Ether de Heavenly Monarch, es una de las cartas más buenas que tiene el deck, pero por desgracia está uno porque la tocaron en banlist, así que nos toca jugar una copia. El efecto que tiene es que puede ser invocada por sacrificio, sacrificando un monstruo invocado por sacrificio. Si esta carta es invocada por sacrificio, podemos mandar dos cartas mágicas o trampas monarcas con diferentes nombres de la mano o el deck al cementerio, y si lo hacemos, invocamos especial un monstruo con 2400 o más de ataque y 1000 de defensa desde nuestro deck, pero lo devolvemos a la mano durante la end phase. Esto nos va a venir muy bien porque nos invoca cualquier monarca, incluido Erebus, pero también nos va a venir muy bien porque podemos invocar Majesty's Fiend y vamos a poder invocar también Danger Dogman, y como Danger Dogman nos va para la mano después, vamos a poder activar su efecto, así que es una manera de buscarlo todavía más rápido. A mayores, durante la main phase del oponente, si esta carta está en nuestra mano, podemos desterrar una carta mágica o trampa monarcas de nuestro cementerio, e inmediatamente después de que este efecto se resuelva, podemos invocar por sacrificio esta carta como efecto rápido, lo cual está muy bien porque vamos a poder activar luego su efecto y demás, así que es una carta bastante buena. Vamos a llevar un Zaborg, que es el Mega Monarca, básicamente para aprovechar esa Stoneforth a 3 y sobre todo porque ahora se juega mucho los Thunder Dragon. Entonces nos va a venir muy bien contra Thunder Dragon por el hecho de que vamos a poderle hacer un sacrificio como que fuese una especie de Kaiju a ese Colossus y a ese Titán, que no pueden ser destruidos por efectos porque tienen muchas defensas, así que está bastante bien. Podemos invocar esta carta por sacrificio, sacrificando un monstruo invocado ya por sacrificio. Si esta carta es invocada por sacrificio, seleccionamos un monstruo en el campo y lo destruimos, y después, si fue un monstruo de luz, ambos jugadores mandan tantas cartas desde su extra deck al cementerio como sea posible, pero no más que el nivel o el rango del monstruo destruido. Este efecto está bastante bien porque vamos a tocarle bastante al adversario el extra deck, y a nosotros no nos importa el hecho de tirar desde el extra deck, así que no es problema. A mayores, si esta carta fue invocada por sacrificio, sacrificando un monstruo de luz, añadimos este efecto, lo cual es para lo que nos viene bien con Thunder Dragon. Podemos elegir las cartas que el oponente manda a su cementerio, por lo cual vamos a poder elegir tirarle todos los Thunder Dragon, los grandes y demás, lo cual está bastante bien. Vamos a llevar también un Delg de Dark Monarch. Aquí podéis jugar Kuraz, pero a mí no me gusta tanto Kuraz, me gusta más este Delg. Veremos ahora por el efecto. Básicamente, cuando esta carta es invocada normal o especial, vamos a seleccionar dos cartas que el oponente tenga en su cementerio, los desterramos y después mandamos el mismo número de cartas del top de su deck al cementerio. Es un efecto brutal y encima lo bueno que tiene es que no es solo cuando es invocado normal, sino también especial, por lo cual si lo invocamos con un Monster Reborn o este tipo de cosas, también nos hace ese efecto. A mayores, esta carta no puede atacar durante el turno en el que es invocada normal o especial. Es una carta bastante buena y yo la prefiero a Kuraz porque sí que es cierto que Kuraz nos da esa destrucción y un ligero poder de robo, pero dentro del mazo ahora tenemos mucho más poder de robo con la carta nueva, entonces he preferido este control, que me gusta más. Vamos a llevar doble Danger Dogman, básicamente porque es un monstruo de 2400.000, así que lo vamos a poder buscar tanto con este Return de Monarch como con el Ether, así que está bastante bien. Además lo vamos a poder invocar especial, lo cual está genial porque es una invocación especial, nos viene muy bien dentro de este deck, ya que luego nos va a servir como materiales de sacrificio. Y si es descartado al cementerio o es mandado al cementerio, lo bueno que tiene es que hacemos que todos los monstruos del oponente pierdan 1000 de ataque. Parece una tontería de efecto, pero teniendo en cuenta que este deck se basa en Boss Monster y en pegar bastante fuerte, porque vamos a llegar a números bastante altos, una diferencia de 1000 de ataque nos puede dar una victoria, así que es una carta bastante buena. Vamos a llevar Majesty's Fiend, una carta que es buscable dentro del deck porque es 2400.000.
no puede ser invocada especial y los monstruos no pueden activar sus efectos. Esto está bastante bien porque nos va a dar un control muy bueno contra el adversario, así que es una carta bastante buena. Y vamos a llevar por último, como último monstruo de los de nivel alto, Vanity's Fiend, no puede ser invocado especial y ningún jugador puede invocar especial monstruos. Entonces sí que tenemos que tener en cuenta que si jugamos el Danger Dogman, esta carta pues nos puede fastidiar un poco, entonces tenemos que ver cuándo jugar cada uno. En cuanto a los escuderos, de primeras vamos a llevar Triple Edea, es uno de los cores principales del deck y es una de las mejores cartas. Si esta carta es invocada normal o especial, podemos invocar especial un monstruo con 800 de ataque y 1000 de defensa desde nuestro deck en posición de defensa, excepto otro Edea, y además no podemos invocar especial monstruos desde el extra deck por el resto del turno. Esto nos va a venir muy bien porque si es invocado normal nos va a invocar, y si es invocado especial, como por ejemplo con un 1-for-1 también, así que nos da bastantes opciones. Lo vamos a utilizar sobre todo para invocar a Eidos y hacer el combo que tiene con Eidos, pero tenemos también otros dos targets dentro del deck que también son bastante buenos. Además, si esta carta es mandada al cementerio, podemos seleccionar una de nuestras cartas monarcas mágicas o trampas desterradas y añadirnos la mano. Solo podemos utilizar cada efecto de Edea una vez por turno. Está bastante bien, la verdad, y nos va a venir muy bien sobre todo para ese combo con Eidos. El efecto que tiene Eidos es que si esta carta es invocada normal o especial, por lo cual también se activa el efecto si es invocada con Edea, durante la main phase de este turno podemos invocar por sacrificio un monstruo en adición a nuestra invocación normal o seteo. Solo podemos ganar este efecto una vez. Es un efecto que está bastante bien, la verdad, porque luego vamos a poder invocar un monarca, un Majestic Fiend, este tipo de cosas, así que está bastante guay. Además podemos desterrar esta carta desde nuestro cementerio para seleccionar un monstruo con 800 de ataque y 1000 de defensa en nuestro cementerio, excepto otro Eidos, e invocarlo especial en posición de defensa. Además no podemos invocar especial monstruos por el resto del turno desde el extra deck y solo podemos utilizar este efecto de Eidos una vez por turno. Es un efecto muy bueno porque vamos a poder invocar, por ejemplo, otro Edea, luego Edea nos va a invocar otro Eidos, también podemos invocar a los otros dos vasallos, así que tenemos opciones bastante buenas. Por último vamos a llevar un Berlinet de Firestone Vassal, una carta muy buena, podemos descartar una carta para invocarla especial desde la mano y además no podemos invocar monstruos por el resto del turno desde el extra deck. Además, si esta carta es sacrificada para una invocación por sacrificio, podemos mirar la mano del oponente y desterrar una carta hasta la end phase de ese turno. Solo podemos utilizar cada efecto de Berlinet una vez por turno. Es una carta muy buena porque de primeras nos deja mirar la mano del oponente, por lo cual vamos a saber lo que va a hacer en su turno y demás, exceptuando la carta que robe. Vamos a poder desterrarle una hand trap, por lo cual en ese turno no nos va a molestar y su invocación es relativamente sencilla, porque además como es con un descarte nos va a venir muy bien con ese danger, ya que podemos descartar el danger y bajar 1000 los puntos del adversario de ataque, así que está genial. Vamos a llevar también el último, que es Mithra de Thunder Vassal, una carta que se mete en prácticamente cualquier build, así que la vamos a llevar por ello. En cuanto a cartas mágicas, de primeras vamos a llevar Triple Domain of the True Monarch, la carta de campo, una carta muy buena. Mientras no tengamos cartas en el extra deck y seamos el único jugador que controle un monstruo invocado por sacrificio, el oponente no puede invocar especial monstruos desde el extra deck. Sí que es cierto que vamos a llevar cartas en el extra deck, como estáis viendo, pero básicamente es por la nueva olla que vamos a jugar que va a tirar con eso. Entonces sí que es cierto que mientras las tengamos esta carta no funciona bien, pero vamos a tener el Zabor que nos tira y las ollas, así que va a ser bastante fácil desprendernos de esas cartas. A mayores, si un monstruo invocado por sacrificio que controlemos ataca a un monstruo del oponente, gana 800 de ataque durante el cálculo de daño exclusivamente, lo cual está bastante bien, porque con ese Danger Dogman, que encima quita esos 1000 de ataque, vamos a poder hacer bastante más daño al adversario. Y por último, una vez por turno, podemos reducir el nivel de uno de nuestros monstruos de 2800 de ataque y 1000 de defensa en nuestra mano en 2 hasta el final de este turno, incluso si esta carta abandona el campo, lo cual nos va a facilitar que podamos invocar a los Mega Monarcas y a Eder y a Erebus lo más fácil posible. Vamos a llevar triple de Monarch Stoneforth, ahora la tenemos a 3 por la nueva banlist, así que es una carta genial. Una vez por turno, si vamos a invocar por sacrificio, podemos sacrificar un monstruo que el oponente controle, y solo podemos activar una Stoneforth una vez por turno. Está genial porque nos va a ayudar a hacer kaiju al oponente con nuestros monstruos, y encima lo bueno que tiene, sobre todo para ese Zabor, lo que os digo, si vamos a jugar contra Thunder Dragon funciona muy bien. Vamos a llevar triple tenacidad, una carta muy útil. Revelamos en nuestra mano un monstruo con 2400 de ataque y 1000 de defensa o 2800 de ataque y 1000 de defensa, y nos añadimos una mágica o trampa monarca desde nuestro deck a nuestra mano, excepto una tenacidad. Solo podemos utilizar este efecto de tenacidad una vez por turno. Es una carta muy buena porque nos va a añadir lo que queramos, pero sobre todo nos va a venir muy bien para buscar este panteísmo, que va a ser un poder de robo y una carta muy útil cuando está en cementerio. Entonces es una carta bastante decente. Vamos a llevar también doble Return of the Monarch, y esta carta nos va a venir genial porque no solo nos comba con los monarcas, sino también con el Danger, así que muy bueno. No podemos invocar especial monstruos desde el extra deck, y cuando invoquemos por sacrificio un monstruo podemos activar uno de los siguientes efectos. Nos añadimos desde el deck a la mano un monstruo con 2400 de ataque y 1000 de defensa con un nombre diferente al del monstruo sacrificado, por lo cual también nos podemos buscar a Majestic Fiend y por lo cual nos podemos buscar también al Danger Dogman, así que eso está bastante guay porque podemos luego invocarlo de manera especial.
El otro efecto que podríamos hacer es que nos podemos añadir de nuestro deck a nuestra mano un monstruo con 2800 de ataque y 1000 de defensa con nombre diferente al del monstruo invocado por sacrificio. Además, el monstruo invocado por sacrificio tenía que estar boca arriba en el campo para resolver y activar este efecto, lo que implica que si nos lo quitan de alguna manera no se activa. Es una carta que nos va a venir bastante bien porque nos busca muchos targets dentro del deck que no son solo monarcas y tienen potencial utilidad. Por último, la última carta de monarca que vamos a jugar es Panteísmo de los Monarcas, una carta brutal. El efecto que tiene es que mandamos una carta mágica o trampa monarca de nuestra mano al cementerio para robar 2 cartas, así que es un poder de robo bastante consistente. A mayores podemos desterrar esta carta de nuestro cementerio para revelar 3 cartas mágica o trampa monarca de nuestro deck. El oponente elige una para añadirnosla a nuestra mano y el resto se barajan dentro del deck. Solo podemos utilizar este efecto del panteísmo una vez por turno. Nos viene muy bien porque encima le podemos mostrar, por ejemplo, 3 Stoneforth y obligatoriamente nos va a tener que añadir Stoneforth, así que es una carta bastante buena. Vamos a llevar también triple Collect by the Grave para defender el deck de Huntress, básicamente porque sí que lo necesita, la verdad, ya que todos estos monarcas activan el efecto en el momento que son sacrificados, así que pueden ser targets potenciales de cualquier Huntress de las que hay ahora mismo en el juego. Vamos a llevar, y esta es la carta nueva que nos ha salido en Savage Strike, Pot of Indulgence. Es una carta buenísima para este deck. El efecto que tiene es que al comienzo de nuestra main phase 1 podemos desterrar entre 3 o 6 cartas boca abajo de nuestro extra deck al azar y robamos una carta por cada 3 cartas que hemos desterrado. Además, no podemos robar cartas con efectos de carta por el resto del turno. Entonces, si jugamos esta carta, curas nos es bastante inútil. Y esta es la razón por la que estamos jugando extra deck. Si desterramos 6 cartas, vamos a robar 2 cartas, por lo cual es un poder de robo bastante bueno. Si desterramos 3, vamos a solo robar una carta. Pero lo que os digo, vamos a quitarnos de ese extra deck, que luego nos va a venir bien no tenerlo para ese campo, y nos va a dar un poder de robo que está bastante guay. La llevamos a 3 porque es una carta bastante buena, nos renta bastante robarla. Vamos a llevar un 1-for-1 para invocar a Edea y empezar a combar a partir de ahí. Monster Reborn para invocar desde cementerio, lo cual está bastante bien porque no solo nos funciona para Edea y Eidos, sino también para ese Delk, que como ya habéis visto, al ser invocado especial activa su efecto, así que es una carta bastante buena. Vamos a llevar también refuerzo del ejército para añadirnos a cualquiera de los vasallos, incluso Edea, que es uno de los targets más importantes, así que está bastante bien. Y como cartas trampa, de primeras vamos a llevar la erupción de los monarcas, una carta bastante útil. Solo podemos activar esta carta si no tenemos cartas en nuestro extra deck y controlamos un monstruo invocado por sacrificio, por lo cual mientras tengamos cartas en el extra deck pues no podemos activarla, pero en cuanto activemos el efecto de Zaborg y de la Pot vamos a quitarnos el extra deck prácticamente entero. Además, negamos los efectos de todos los monstruos boca arriba en el campo mientras ese monstruo invocado por sacrificio esté en el campo, excepto los monstruos invocados por sacrificio. Y durante la end phase, si no controlamos un monstruo invocado por sacrificio, mandamos esta carta al cementerio. Está genial porque es una skill drain, pero no afecta a los monstruos invocados por sacrificio, por lo cual a todos nuestros monarcas no les va a afectar, así que está bastante bien. Vamos a llevar por último The Prime Monarch, una carta que está bastante bien, es una carta continua. Una vez por turno podemos seleccionar 2 cartas monarcas mágica o trampa en nuestro cementerio y barajarlas dentro del deck para después robar una carta. Así que es un ligero poder de robo que nos funciona bastante bien. Además, si esta carta está en nuestro cementerio, podemos desterrar otra carta mágica o trampa monarca de nuestro cementerio para invocar especial esta carta en posición de defensa como un monstruo normal, lo cual nos va a venir muy bien para tener materiales para sacrificio. Solo podemos utilizar este efecto de The Prime Monarch una vez por turno. Esta carta combaba muy bien con curas porque básicamente nos daba un poder de robo al activarla y luego con curas podíamos romperla para tener más poder de robo. Pero sí que es cierto que por lo general es una carta que o nos la rompen o la vamos a tirar al cementerio directamente, así que no necesitamos tampoco ese cura. Después, en cuanto a extra deck sí que vamos a llevar 9 cartas. Aquí podéis meter 12 si queréis por tener más opciones para esa pot, también podéis llevar las 15 si queréis, pero yo he decidido meter 9 porque me parece un número bastante justo en el tema de que podemos tener para las 3 pots robando al menos una carta, también para Zaborg, y son pocas cartas para que luego nos podamos quedar sin ellas dentro de lo que sería el extra deck para activar ese campo, así que me parece la opción más viable. Vamos a llevar de extra deck Galaxy Ice Cipher Blade Dragon y el Galaxy Ice Cipher Dragon por si se da el caso de que podemos bajarla con alguno de los niveles 8 o de que tenemos para hacer Steed. Es una opción también que podemos tener de una carta bastante buena para acabar un duelo. He optado por llevarlo por eso, pero realmente son opciones que vamos a tirar al cementerio. Y luego el resto de opciones que tenemos son opciones para el sideo. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que, aunque en el side deck tenga algunas cosas de opciones que podéis jugar, también os recomiendo que llevéis de side deck obligatorio triple Winter Cherries, ya que como esas cartas de extra deck no nos sirven para nada más que para la pot, lo que vamos a hacer es activar Winter Cherries, fastidiar al adversario con esas cartas y después utilizarlas para la pot o para el Zaborg, así que está bastante bien. Así que nuestros targets básicamente van a ser targets de Cherries. Va a ser el ABC Dragon Buster para fastidiar a ABC, aunque no se juegue tanto ABC, pero sí que sigue siendo una carta molesta. Dante para los Burning Abyss, Todoli por si se da el caso de algún jugador de Paleozoico, Gestia para los Altergeist, Isolde para cualquier deck que juegue guerreros. Ahora ya el Dark Warrior no se juega tanto, pero sí que nos va a venir bien para Gouki, así que está bastante bien.
y Sky Striker la Kagari para los decks de Sky Striker, ya que es el mejor target que podéis tener. Como side deck deberíais meter Ghost Reaper and Winter Cherries, es una carta que podéis sidear bastante fácil y os viene muy bien por lo que os digo. Como es extra deck, a nosotros no nos importa para nada, más que para esa pot, podemos utilizarla para enseñar esas cartas, activarle el efecto de la Winter Cherries, desterrar al adversario esas cartas tan poderosas y luego utilizar esas cartas para la pot, o sea que está bastante bien. Y como opciones que podéis jugar, ahora sí, podéis jugar doble Zaborg, es una opción muy buena, la verdad funciona bastante bien. Si jugáis doble Zaborg tendréis que recortar, pues a lo mejor sobre todo de un campo o alguna cosilla. Funciona muy bien porque si jugáis contra Thunder Dragon es un sideo bastante bueno, en vez de jugar solo un Zaborg, jugar doble, por el tema de que tenéis más opción para hacer con esa Stoneforge Monarch. También podéis jugar Kurath, si lo preferís. Como ya os digo, es una carta que puede venir bastante bien. Si jugáis Kurath no jugáis Delg porque no renta tanto, o sea, jugad uno u otro. Yo he preferido el Delg porque me gusta más su efecto, además es también cuando es invocado especial. Esta carta es cuando es invocado especial también como el Delg, pero el poder de robo no me mola tanto, me mola más el control que nos da Delg. Otra opción que podéis jugar, y eso sí que funciona muy bien, es Danger Tsuchinoko. Si lo queréis jugar, jugad dos copias, porque viene muy bien, ya que podéis descartarlo, sobre todo con ese Berlinez, y se va a invocar, así que ya es un material que vamos a tener en campo. De otra manera podemos activar su efecto. Yo no lo he incluido dentro de la build principal porque es una carta bastante cara, y sí que es cierto que ya la pot es cara de por sí, entonces he intentado abaratar un poquito más el deck. También podéis jugar al menos una copia, March of the Monarch. No es una carta excesivamente buena, pero a veces funciona bien. Los monstruos invocados por sacrificio que controlemos no pueden ser seleccionados o destruidos por efectos de carta, y no podemos invocar monstruos desde el extra deck de manera especial, básicamente para tener una defensa para nuestros monstruos invocados por sacrificio. Y por último, si queréis llevar alguna trampa más, Escalation of the Monarch es la mejor opción. Una vez por turno durante la main phase del oponente o durante la battle phase del oponente, podemos inmediatamente después de que esta carta se active, invocar por sacrificio un monstruo. Entonces puede estar bastante bien con ese Eder y demás, así que es una carta bastante buena. Pero realmente yo por falta de espacio no he querido incluirla, ya tenía otras opciones bastante buenas dentro del deck. Y nada más, este es el deck de Monarcas, la verdad. El problema que sigue teniendo es que seguimos teniendo panteísmo a 1, que Eder sigue estando a 1, y la verdad con Eder a 1 se puede jugar, con el panteísmo a 1 es algo más difícil. Entonces sí que es cierto que en el momento que nos dejen el panteísmo a más copias estaría todavía mejor el deck, pero ahora con ese Stoneforge vuelve a ser algo más jugable y esta pot encima le da un poder de robo más consistente, por lo cual ya no tenemos que jugar tanto cosas como Trade-in o Allure of Darkness, que Trade-in sí que es cierto que nos venía algo mejor, pero no teníamos excesivos niveles 8, o Allure of Darkness nos podía desterrar alguno de los monstruos que no nos interesaba desterrar, así que esta pot es un poder de robo muy bueno para el mazo, y lo que os digo, el Stoneforge ahora le viene genial. Y nada más, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dadle al like, suscribíos al canal si no estáis suscritos, compartidlo con quien queráis o creáis que le pueda ser de utilidad, recordad que abajo en la descripción tendréis un enlace para descargar el deck y jugarlo directamente en Yu-Gi-Oh! Pro, pasaos por Twitter para ver noticias, por Facebook para ver noticias y publicaciones, por Instagram para ver nuestras fotos, por el Discord para descargar miniaturas, decks y hablar con nosotros, recordad apoyar el canal en Patreon si queréis que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.